Bendiciones, buenas noches y bienvenido a los invitados. Esta es la casa del Señor y la casa de la persona que nos visita también. Estoy muy agradecida con nuestro Padre que habita las alturas, porque el día de hoy me toca estar parada aquí en su altar y quiero que comencemos orando para que rápido entremos de una vez a lo que el Señor trae esta noche para cada uno de nosotros. Y antes de orar, yo quiero decirles que esta noche yo no vine a traerles un mensaje de parte de Dios, sino que Dios vino a hablarles a ustedes a través de mí. Padre, te damos gracias. Yo glorifico, Señor, y bendigo tu vida. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, tú has sido misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú has permitido que nosotros estemos en esta noche aquí delante de ti. Gracias, Señor, porque tú eres presente en este lugar. Gracias, Padre, porque yo sé que desde antes de llegar aquí tú estás preparando los corazones para lo que tú has venido a decirle a cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque yo creo que tú has abierto y abres ahora en el nombre poderoso de Jesús los ojos y los oídos espirituales de las personas que van a escuchar las palabras que tú traes en esta noche. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que todo pensamiento que venga a distraer a cada persona que está aquí para que no reciba lo que tú le traes sea quitado ahora en el nombre poderoso de Jesús, y que todo lo que venga a impedir, Señor, que la palabra que tú quieres impartir a cada persona que está aquí sea quitado en el nombre poderoso de Jesús. A ti te damos gloria y honra. Habla, Señor, porque a ti te vamos a escuchar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a buscar en la palabra el libro de Efesios, capítulo 4. No, primero vamos a buscar Filipenses, capítulo 4. Perdón, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. La palabra se lee en el nombre de Jesús y dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces, ahora nos vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo del 17 al 18. Amén. Y se titula La nueva vida en Cristo y dice así: pues esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. En esta noche, el Señor ha venido a hablarles a cada uno de ustedes de lo que es la identidad disruptiva. El tema de este mes es identidad disruptiva. Y yo quiero comenzar diciendo qué es la identidad de manera genérica. La identidad es la esencia o la naturaleza que caracteriza a una persona y la hace diferente a los demás. La identidad de una persona puede ser influenciada por las cosas que cree, las cosas que oye y las personas con las que se relaciona. Dígase sus relaciones interpersonales: mamá, papá, amigos, primos, etc. Entonces, esto es lo que nos dice la definición en general, pero a mí la Biblia me dice que mi identidad yo la encuentro en Cristo Jesús,
que mi identidad está escondida en Cristo Jesús y que mi identidad se me revela gracias a que yo entro en la presencia y yo tengo comunión con Él. Cuando yo tengo comunión con Él, Él me revela cuál es mi identidad. Entonces, Amy, ¿cuál es mi identidad? Tu identidad es ser hijo. Esa es tu identidad, ser hijo. Entonces, sabemos que la palabra disruptivo es algo fuera de lo normal. Es algo que rompe el molde, ya sea para bien o sea para mal. Entonces, una identidad disruptiva es una identidad que rompe el molde de lo común. Es una identidad que marca un antes y un después de quien tiene identidad y quien no tiene identidad. Es cuando se marca un antes y un después de quien es hijo y quien no es hijo. Entonces, ¿qué es no tener identidad? Mientras yo escribía esto, llegó a mi corazón algo que me dejó sorprendida cuando yo me hice esa pregunta. Y lo que llegó a mi corazón es: no tener identidad es confusión disfrazado de imitación. Y yo le dije al Espíritu Santo, ¿cómo así? Y él me dijo, claro, tú lo sabes. Y yo le dije, no, yo no lo sé, por eso estoy preguntando. Y él me dijo, cuando tú no tienes identidad, tú estás confundido y tú imitas a quienes tú crees que tienen identidad. Hablando de quienes están en el mundo, tú imitas a quienes que tú crees que tienen identidad. Porque yo no sé si ustedes saben, yo sé, que no existen dos identidades, hay una sola, es ser hijo. Y quien no la tiene, no tiene identidad y punto. Y el Señor me decía, para los que están afuera, que no tienen identidad, es cuando ellos, por ejemplo, son un triángulo y ellos quieren encajar en un cuadrado. ¿Les queda grande o les queda pequeño? Cuando es que yo me puse de ejemplo, porque yo lo viví, yo le decía, sí, Señor, porque a mí me pasaba que yo voy, pero es que yo como que no me siento, es que yo como que no soy como ellos. Es que yo los imito, yo hablo como ellos, pero es que yo como que no me encuentro. Yo siento como que no importa lo que yo haga, yo como que no encajo con ellos. Yo me sigo como sintiendo como vacía. Que no importa donde yo me meta, no importa donde yo vaya, cómo yo camine, que yo trate de caminar como camina Alicia, yo me sigo sintiendo vacía. Yo sigo sintiendo como que cuando yo voy otra vez a mi habitación, yo me sigo sintiendo confundida, perdida, porque yo no sé por qué yo no puedo sentirme bien si yo estoy haciendo lo que ellos hacen. Entonces, en ese momento me llegó el ejemplo de Pedro. En Mateo capítulo 26, versículo 73. Mateo capítulo 26, versículo 73. Versículo 73. Y antes de empezar a leer, para dar contexto, estas fueron las veces en las que Pedro niega a Jesús. Entonces, en el nombre de Jesús, un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente, tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Por qué este ejemplo? Porque no importa donde tú te metas, cuando tú no eres de ellos, tu marca te delata. Y si tú estás aquí adentro, no importa que tú te mezcles con los que tienen identidad, tu falta de identidad te delata. El que tiene identidad sabe quien no la tiene y quien está en formación de su identidad. Porque, ya hablando en este contexto, no solamente están los que no tienen y los que tienen, también existen los que están siendo formados en su identidad. Porque ¿acaso el árbol antes de ser árbol no fue semilla? Y
quiero devolverme un poco para atrás al texto que leímos en Filipenses, versículo 27, cuando Pablo dice que se comporten de la manera digna del Evangelio de Jesucristo. Cuando yo leí esto, a mí me marcó mucho, y para darles contexto, Pablo aquí está preso y está escribiendo a esa iglesia que él fundó. Y Pablo los está alentando y se siente muy feliz aunque está preso. Entonces Pablo les dice, no un consejo, Pablo les está dando una ordenanza: compórtense de manera digna del Evangelio de Jesucristo. En otras versiones de esta traducción de este capítulo, antes de empezar este versículo, tiene como título: vivan como ciudadanos del cielo. En la versión que dice eso es en la Nueva Traducción Viviente, NTV. Entonces, yo realmente lo siento mucho, pero yo no creo que tú te puedas comportar por entero como quien tiene identidad. Yo lo siento de verdad, pero yo creo que tú puedes tratar de vestirte como ellos, tú puedes tratar de sonar como ellos, pero al final tú no la tienes. Y cuando tú no la tienes, los que lo tienen lo saben. Entonces yo creo que en esta noche Jesús vino a decirles a muchas personas aquí adentro, no que los está discriminando, sino que no tienen identidad. Jesús vino a decirles, yo te estoy dando luces y te estoy tirando rayos, por así decirlo, en la oscuridad en la que tú vives, para que tú entiendas que tú no tienes identidad y yo te la quiero dar. Porque si yo te digo que tu identidad es lo que te define y que tu identidad está influenciada por lo que tú crees y por quien tú te juntas, entonces si yo busco a Jesús, yo voy a descubrir cuál es mi identidad, porque Él me la va a dar. Porque mi identidad está escondida dentro de Él, y yo la encuentro cuando yo me relaciono con Él, cuando yo hablo con Él, cuando yo entro a leer la Biblia, cuando yo descubro cuál es su voluntad para mí. Y Amy, ¿cómo yo hago esto? Cuando tú te trancas a leer la Biblia, cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú haces silicio para buscar el rostro de Dios. Y el otro jueves yo estaba muy de acuerdo con Nicole cuando Nicole decía, el otro jueves, cuando Nicole decía que hay mucha gente que tiene que dejar de orar, no que dejen de orar, sino orar menos para que Dios les revele su llamado, y tienen que orar más para ser cambiados. Entonces yo pensaba igual y yo decía, hay mucha gente que tiene que dejar de orar para fluir grande en su llamado y empezar a orar para que Dios les revele cuál es su identidad de hijo. Porque Jesús vino a restituir el pacto, hasta a darnos un nuevo pacto, a restituir lo que se había perdido, a darnos algo nuevo y mejor. ¿Y qué perdieron Adán y Eva en el Edén? La identidad de hijo. Y Jesús vino a darte otra vez, y muchísimo mejor, una identidad de hijo. Entonces, es muy fácil cantar aquí arriba que Él es el amado de tu alma. Es muy fácil cantar allá abajo con los que están adorando aquí arriba que Él es el amado de tu alma, que sin Él tú no vives. Pero los que tenemos identidad sabemos que vivir como que es el amado de nuestra alma, eso duele. Pero aunque duele, hay como algo más, como que te empuja y te dice, sí, Él es el amado de tu alma, y no importa dónde tú te metas, Él es el amado de tu alma. ¿Y qué es eso que me empuja? Es mi identidad de hijo, que no importa dónde yo me meta, yo sé que soy hijo, que no importa quién venga, con quién yo me siente, yo sé que soy hijo, no importa. Y hay mucha gente que todavía no entiende eso, y yo me frustraba mucho. Y yo una noche, hace mucho tiempo atrás, yo le preguntaba al Señor y yo le decía, ¿por qué es que hay tanta gente que se comporta como le da la gana? ¿Por qué es que hay tanta gente que hace lo que le da la gana con un evangelio que no es suyo? Porque el evangelio no es tuyo, el evangelio es de Él, y tú tienes que vivir como digna del evangelio de Él, porque Él te llamó por gracia, no porque tú lo mereces. ¿O acaso aquí hay alguien que fue llamado porque lo merece? Nadie es llamado porque lo merece. Entonces, ¿por qué te comportas como que tú mereces este evangelio? Te comportas como te da la gana, haces lo que te da la gana, y así no funciona. Quien es hijo se comporta como digno de su padre. Cuando yo vivía en el mundo,
yo decía, yo no voy a hacer tal cosa porque si mi papá lo sabe y me agarra, mira, yo no sé qué yo voy a hacer. Entonces, si alguien se lo dice a mi papá, mira, yo no sé qué yo voy a hacer cuando esa puerta se cierre y nos quedemos él y yo ahí adentro. Pero ahora, yo te tengo una noticia. Nadie tiene que decir a tu padre lo que tú haces porque él te ve todos los días. Sus ojos no se desvían de encima de ti, ni de encima de nada en la creación. Y hay aún así gente que no tiene identidad porque no le duele lo que hace aquí adentro. Un evangelio que no es tuyo, es de Jesús. Un evangelio que te toca honrarlo. Y quien tiene identidad sabe que cuando tú caminas como hija del reino. Que a donde tú pisas se manifiesta el reino. Y el Señor me decía un adagio que me dice mucho mi papá. Tanto le da una gota de agua a una piedra que le hace un hoyo. Y yo le dije, bien, ahora yo no entiendo el contexto de eso. Explícame. Entonces él me dijo, la piedra piensa que es una simple gota de agua. ¿Qué importa? Una simple gota de agua. Pero todos los días cayendo la misma gota de agua te hace un hoyo. Para bien o para mal. Y así es Jesús cuando te quiere, cuando te está dando identidad. El Espíritu Santo todos los días suelta una gota y una gota y una gota. ¿Y qué es esa gota? Todos los días tú lees la Biblia. Muchas veces quizá tú ni siquiera entiendes, pero tú todos los días lees la Biblia. Tú todos los días buscas al Padre. Tú todos los días, quizá hoy no leí la Biblia, pero sí oré. Quizá hoy, bueno, uno ora todos los días. Entonces, y esas son las pequeñas gotas que nosotros muchas veces no vemos. Pero la identidad se está formando adentro. Porque yo dije al principio, ¿acaso el árbol primero no fue semilla antes de ser árbol? La identidad se forma dentro del hijo. Y tú lo vas sintiendo, tú lo sabes. Porque hay cosas que antes no te dolían, que ahora te duelen. Yo no sé a quién de ustedes como que le duele, como que le pica cuando empiezan a hablar del evangelio, cuando tú sabes que hay gente que se está comportando como no debe. Y hablan de un evangelio que tú sabes que es perfecto, porque quien lo hizo es perfecto. Pero por quienes viven de manera indigna, se critica un evangelio que no es de ellos. Y quien es hijo y tiene identidad de hijo, le duele que se hable de un evangelio que no es de ellos, que es de su padre. Y hace un cuatrimestre atrás, hay un chico que me hace una pregunta en la universidad y me marcó mucho. Porque él me dice, Amy, pero si tú eres cristiana, tú te puedes sentar en el malecón a beberte una copa de vino. Y yo lo miré así. ¿Qué? Yo le dije, ¿qué? Y él me dijo, sí, claro, porque eso no es nada. Y yo le dije, no, yo no lo hago. Y él me dice, ¿por qué? ¿En tu iglesia te lo prohíben? Y yo le digo, en mi iglesia a mí no me prohíben nada. Nadie me prohíbe nada. Ni el mismo Dios me prohíbe esas cosas. Pero como yo tengo identidad de hijo, yo sé que hay lugares donde yo no puedo caminar. Hay conversaciones que yo no puedo tener. Hay lugares que yo no puedo visitar. Y hay mesas en las que yo no me puedo sentar. Porque yo soy hija. Y a donde yo me muevo, yo represento a mi padre. Y mi padre se mueve conmigo a todas partes, aunque yo no lo vea. Y muchas veces mi corazón tampoco lo sienta. Entonces, yo le digo, yo le respondo esto. Y yo le digo, no, yo no me siento, yo no lo hago. Y él me dice, pero ¿y qué tiene de malo? Porque eso no tiene nada de malo. Y yo le digo, ajá, pero tú si pasas por ahí, tú eres el primero que tú vas a decir, el primero que va a decir, tú no me vas a preguntar cuánto de alcohol tiene el vino. Tú no te vas a sentar a preguntarme eso. Ni tú vas a preguntar si yo estoy teniendo un traguito social y yo no estoy borracha. Tú tampoco me vas a preguntar eso. Tú lo primero que vas a decir es, y eso que ella es cristiana. Pero para yo ser cristiano como ellos, yo mejor me quedo en el mundo. Amy, ¿qué fue lo que tú aprendiste ese día? Yo ese día aprendí que yo, si soy hija, no puedo tener comportamientos que hagan que otros se alejen del evangelio o nunca lleguen al evangelio. Entonces, yo le explico esto y se lo digo. Y yo no esperaba que lo entendiera. Y él no lo entendió.
pero no importa que él no lo entienda. ¿Y por qué me marcó? Porque yo sentí que no le respondí yo. Porque yo nunca había pensado en eso realmente. Y yo sentí que no le respondí yo. Y hay muchos, porque yo sé que aquí de adentro no están allá afuera oyendo el mensaje. Ellos lo van a oír cuando lo suban, porque aquí adentro no. Hay muchos, entonces, que dicen: Amy, pero es que eso es como muy radical. ¿Tú no crees? Eso es como muy extremista, porque eso no es nada. Y yo miro a esa gente así, porque yo soy como media rara. Y yo lo miro y yo le digo: ¿y tú no sigues un evangelio radical? ¿Cómo tú me dices a mí que eso es radical si tu maestro fue radical? Hay mucha gente aquí que quieren acomodar el evangelio a ellos, y el evangelio no se acomoda a nadie. Cuando tú te quieres acomodar al evangelio y tú no tienes identidad, el evangelio te hace así, te tira para adelante. Y ahí es donde los que tienen identidad saben que tú no la tienes. Aunque ellos no te anden criticando, no importa, porque quien tiene identidad no te va a andar criticando porque tú no la tengas. Muchos de ellos van a orar para que tú tengas identidad, y otros dan ese caso omiso a que tú no la tienes. Entonces yo lo siento. Aquí adentro se vive radical. ¿Es sí o no? ¿Es tengo identidad o no la tengo? Y punto. Yo no puedo vivir como a mí me da la gana. Yo no puedo hablar lo que a mí me da la gana. Yo no puedo ver lo que a mí me da la gana, porque yo no me debo a mí. Yo me debo a mi Padre que habita las alturas y me mira todos los días. Entonces, ¿qué hago yo viviendo como me da mi gana? ¿Y quién soy yo? Avergonzando un evangelio que no es mío. Porque no se equivoquen, yo sé que Dios no necesita de nadie. Dios no necesita de nadie para ser Dios. Aún Dios haga así, nos vayamos toditos de aquí, Él sigue siendo Dios. Entonces, pero quien tiene identidad de hijo, no importa que Dios no necesite de nadie, tú como quiera te comportas bien, porque te duele. Es que te duele, que tú lo llevas por dentro. Porque yo no sé quiénes de ustedes cuando oran sienten así como que yo siento como que el Espíritu Santo como que me quiere como abrazar, como que me dice como que me quiere, como que yo no hallo cómo decírtelo. Y entonces si yo siento todo eso, si yo siento que Él me ama, que yo no hallo dónde meterme cuando yo estoy con Él, porque yo me quiero volver loca, y yo le digo: mira, yo lo único que quiero es irme contigo, y que allá arriba en el cielo nos sentemos hasta debajo de una mata, si tú quieres, no importa, y nos quedemos ahí la eternidad entera. Y ahí, ¿de qué va a hablar? No sé, pero nos vamos a sentar ahí arriba Él y yo, y ya. Entonces, si yo lo amo así, de esa manera que yo misma no entiendo, entonces ¿por qué yo tengo que comportarme como me da la gana? Quien tiene identidad de hijo le duele. Quien tiene identidad de hijo le aprieta el corazón. Y una noche yo me encontraba viendo cosas en las redes sociales antes de orar. Y mi celular entró al apartado ahí donde se sube mucha cosa cristiana, y había tanta gente diciendo una sarta de tonterías, una sarta de cosas, y yo esa noche la pasé muy mal, porque cuando yo veo todo esto, yo entré como en un estado de crisis, y yo apagué el celular y yo me senté en mi cama así, y mis hermanas estaban durmiendo y yo senté en mi cama. Va a sonar quizás para algunos, quizás para todos suene ridículo. Yo empecé a llorar. ¿Tú sabes por qué yo empecé a llorar? Porque yo sentía, mira, yo no quiero que ninguno de ustedes me crea, no importa. Yo sentía que el corazón se me estaba partiendo. Yo sentía lo que sentía el corazón del Padre ese día. Y el Señor me decía: me duele porque viven como les da la gana. Y yo los redimí, viven como les da la gana. Y quieren llevar el título de cristianos. Y cuando se habla mal de ti como cristiano, yo te apuesto a ti que no se menciona tu nombre. Dicen cristiano. En la oración se está mencionando a Cristo. En la oración se habla del seguidor de Cristo. No se está mencionando tu nombre, se está mencionando el nombre de Él. Porque si hablan de mí, ¿qué me importa que hablen de mí? Pero están hablando de Él, de un evangelio que no es mío. Y lo voy a repetir 1 y 1000 veces. Hay gente que vive como que el evangelio es de ellos, como que el evangelio ocupa una parte de su vida, no la totalidad de su vida. Y yo vivo con un Dios que abarca la totalidad de mi existencia. Porque yo llegué a Dios por no tener identidad. Yo llegué a Dios por estar vacía. Yo era una piltrafa humana.
Yo imitaba a todo el mundo porque yo me sentía vacía. Porque no importaba dónde yo me metiera. Yo no fumaba, yo no bebía, yo no era alcohólica. Yo no trataba mal a mis padres. Pero ni con amor de papá, ni con amor de mis hermanas. No valía que mis abuelos me quisieran. No valía que me dieran todo. No valía que yo sacara buenas notas. No me valía nada. Cuando yo volví y me metí en mi habitación, yo sentí un vacío que me estaba tragando viva. Y no importaba dónde yo me metía. Y entonces cuando yo meditaba eso en el Señor me dijo, ¿tú sabes por qué? Y yo le dije, no. Y Él me dijo, porque hay muchos que son llamados y no lo saben. Pero entonces cuando ellos son llamados, dice Romanos capítulo 8, que cuando nosotros nos convertimos, se nos da un espíritu por el cual nosotros clamamos Abba Padre, ¿verdad? Entonces, Él también me decía, hay quienes son llamados y están marcados por mí desde antes de la fundación de este mundo. Y como ellos están marcados por mí, hay muchos que creen que no, pero ellos, no importa dónde se metan, ellos sienten que lo necesitan. Y no saben que es a Dios, pero sienten que hay algo que falta. Y ellos no saben que el hueco que tienen en el alma es del tamaño del cuerpo de ellos y aún más grande. Y el Señor me decía, Amy, yo en ese momento, porque esto yo lo escribí ya el mismo día que yo vi que me tocaba predicar, yo escribí eso. Y al otro día yo me levanto y yo estoy cocinando. Y yo me siento, yo le digo, yo estoy parada y me doy la vuelta. Yo le digo, vamos a seguir hablando del tema, de lo que voy a predicar. Vamos a seguir hablando del tema porque tú tienes que seguirme diciendo de eso. Y él me dice, ¿tú sabías que una creación no le puede decir a otra creación para qué fue creada? Y yo le decía, sí, pero ¿cómo así? Y él me decía, un cuchillo no le puede decir a otro cuchillo para qué fue creado. Y él me dijo, porque sí, el cuchillo viene y te dice, tú eres para cortar cebolla. ¿Y si ese cuchillo es para cortar pan? Y ahí entonces él me dijo, si, por ejemplo, si Nicole crea algo, la pastora crea algo, Dana, Eduardo, ellos saben para qué lo crearon. Y ellos abren sus ojos, o sea, lo creado abre sus ojos cuando se termina de crear. Pero detrás de la creación hay un pensamiento superior, hay una entidad superior que sabe para qué le hizo y sabe para qué tiempo, para qué momento y para qué escenario lo hizo. Y cuando él me dice eso de tiempo, yo entendí que él me decía que hay muchas veces que nuestra identidad está siendo formada dentro de nosotros y nosotros creemos que podemos ocupar y movernos en tiempos que no son de nosotros. Y ahí entonces él viene y me desglosa esto de el árbol que primero es semilla y me dice, cuando tú llegas al evangelio, el pastor explicaba, de hecho, ayer cuando teníamos una reunión, que nosotros somos comparados con árboles. Y cuando tú eres semilla, tú llegas al evangelio, te transformas en una semilla cuando tú te conviertes y te entierran y te tiran tierra arriba, te da el sol, te da el agua, el sereno, te tiran abono. Y después de ahí, por los procesos, la semilla eclosiona y sale una pequeña plantica y empieza a subir. La plantica sigue debajo de la tierra y empieza a subir, pero todavía no es árbol y todavía no está dando fruto. Y después de ahí entonces, con el tiempo se vuelve un árbol. Y después de que es un árbol, todavía no ha dado fruto porque no ha llegado el tiempo de que dé fruto. Y después de ahí entonces, él viene y da fruto. Y viene el tiempo en el que los frutos serán probados, a ver si son buenos. Porque hay muchos árboles que dan muchos frutos y no todos son buenos, aunque sea el mismo fruto. Y yo entendí que quien tiene identidad da fruto. En su tiempo da fruto. Quien tiene identidad pare frutos, en su tiempo los da. Y quien no la tiene, no los puede dar, porque no tiene. Porque nosotros no somos algo porque nosotros queremos. Nosotros somos algo porque Él quiso que seamos algo. Yo no llegué aquí porque yo quise.
Yo llegué aquí porque Él me llamó. No importa dónde yo me metí, no importa cuánto yo quise ponerme la ropa que me puse, no importó. Y aún aquí adentro, yo vengo a decirte, no importa que tú brinques como brinca Alicia en la adoración, que tú hables lengua como la habla Chanel, que tú interpretes la lengua, que tú seas estudioso como lo es Otoniel, no importa. Cuando tú no tienes identidad, no importa. No importa. Y ahí entonces donde Él viene y me da bien duro y me dice, tu identidad no es tú ponerme en Instagram que tú eres hija de Dios, ni ponerme tampoco que tú eres cristiana. Tu identidad no es que tú eres profeta, tú sabías, Amy, ni tampoco los dones que tú tienes. Porque los ministerios es el título y el cargo que el Padre te da dentro del Evangelio. Y los dones es lo que Él te da para que tú ejerzas el título que te dio. Pero la identidad, mira, la identidad, no importa dónde tú te metas, te llena, te consume, te abraza, te enciende. No importa cómo tú lo hagas, cuando tú la tienes. Y no se pongan tristes los que saben que no la tienen, porque el mensaje es para que los que no la tienen la busquen, y los que la tienen no se alejen de quien se la dio. Porque si está escondida en Él, tú tienes que seguir escarbando, porque los misterios de Jesús nunca se acaban. ¿Tú sabes cuántas cosas Él tiene todavía por revelarte? ¿Y cuántas cosas Él tiene todavía para decirte? Entonces, hay personas las cuales Jesús quiere que se topen con Él para revelarles cuál es su identidad. Pero ellos tienen endurecido el corazón porque se acostumbraron a la falsa identidad que te brinda el mundo. Tienen la mente tan nublada que cuando ven un rayo de luz salen corriendo. Amy, ¿cuáles son esos rayos de luz que Dios me puede dar para yo darme cuenta que Él me quiere dar identidad? ¿Tú sabías que cuando tú quieres hacer lo que te da la gana y tu pastor te corrige, Dios te está llamando a la verdadera identidad que tú tienes que tener? ¿Tú sabías que cuando tú quieres hacer lo que te da la gana y tú vienes y lees la Biblia y la Biblia te entra galleta como ella sabe hacer, y tú dices, no, eso no es para mí, eso lo dice ahí, eso es una coincidencia, eso no es para mí? Tú te estás negando a la identidad que Dios te quiere dar. Hay mucha gente que endurece el corazón porque se acostumbraron tanto, pero tanto, a la confusión y a la falta de identidad, que se sienten bien ahí oscuros, porque ellos no saben de la cantidad de luz que se están perdiendo. Ellos no saben todo lo que Jesús quiere darles, porque Jesús te lo quiere dar todo. Jesús te quiere abrir los ojos a todo. Jesús quiere iluminarte en todo. Y también así está la gente que tiene identidad en unas áreas de su vida y en otras no. Y eso también es no tener identidad, porque cuando te falta en un lado y en otra tú la tienes. Yo te dije que en el Evangelio es sí o no, identidad o no, y tiene o no tiene. Cuando es por decisión propia. ¿Qué es decisión propia? Que tú sabes lo que tú tienes que hacer, pero tú no lo haces. Porque te falta ayuno, te falta oración, porque son cosas que quizás te dominan y tú tienes que presentársela al Padre. Porque que sin Él, dijo Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Y yo no entiendo eso solamente como ministerio y como ir a buscar a otras personas y evangelizarlas. Yo lo entiendo para todo en mi existencia. Si yo no tengo a Jesús, yo me extingo, yo me muero, yo me seco. Entonces, en Jesús, primero vamos a leer Efesios 4, del versículo 20 al versículo 22. Efesios 4, versículo 20 al versículo 22. Y dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús,
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En intimidad, tú encontrarás tu identidad escondida en Jesús. Y esta es la verdadera identidad disruptiva. Porque si eres hijo y tienes la identidad de Cristo, romperás esquemas como lo hizo Él. Romperás moldes como lo hizo Él. Y tú vas a avivar los corazones correctos como lo hizo Él. Porque no todos los corazones se avivan. Porque no todos tienen identidad para ser avivados. Y quien no tiene identidad no se aviva. Porque Lizzy predicó y dijo, la verdadera identidad o el verdadero avivamiento, es ayuno, oración, hambre por el rostro del amado de mi alma. Y para terminar, a mi mente llegó el versículo bíblico que dice que hay muchos que son nacidos de carne y sangre y voluntad de varón, y hay otros que son nacidos de voluntad de Dios. Y el Señor me dijo, los que nacen de voluntad de sangre y carne se parecen a sus padres. ¿Tú te imaginas cuánto los que nacen de voluntad de Dios? Y me dijo, y hay rasgos que cuando tú naces de voluntad de carne y sangre se reflejan en ti cuando tú terminas de crecer. Y en Dios funciona así también. Hay rasgos que se van a reflejar en ti cuando tú termines de crecer. No quieras correr, porque el Espíritu Santo sabe lo que Él hace. Y Él sabe a la medida que forma la identidad en cada quien. Y Dios me dijo, no hay quienes llegan y van rápido y quienes van lento. No es eso. Y yo le dije, entonces, ¿qué es? Y Él me dijo, tú no llegas con lo mismo que llegó Lizzy. Y si tú eres un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu, yo no te puedo arrancar las cosas desde que tú llegas, porque te quedas deambulante, inexistente. Porque ¿qué va a pasar con el asiento de tus emociones cuando yo te arranque todo sin darte pausa para analizar lo que está pasando? Ahí es donde entra el gota a gota en una piedra. Aunque tú no lo sientes, Él se está moviendo. Aunque tú no lo sientes, Él está trabajando. Aunque tú no lo veas, Él lo está haciendo. Hay gente que le falta fe de creer que Él te esté escuchando. Porque dice la palabra, parafraseando, que si Él no mira, las aves del cielo se mueren. ¿Cuánto no te vas a morir tú si Él no te mira? Jesús vino a restaurar lo que se perdió, y era tu identidad de hijo. Y no importa cuántas veces tú quieras ser triángulo y meterte en un cuadrado. Y cuando tú estás aquí adentro, no importa cuánto tú quieras hacer lo mismo que hace Lizzy, porque te gusta lo que hace Lizzy. Porque Lizzy tiene un carisma que es para ella. Lizzy tiene una gracia que es de ella. Y en ese aspecto nadie es igual. Pero cuando somos hijos, no importa. Yo lo que quiero decirte es que nada importa cuando tú eres hijo. Y que esa es tu única identidad. Esa es la única que tú tienes que buscar donde tú te metas. Ser hijo. Y yo lo siento de verdad. Mira, tú no sabes cuánto yo le dije al Señor, yo no quiero decir eso. Y Él se quedó sentado como que, ajá, ¿y qué importa? Tiene que decirlo. Y yo le dije, ¿tú relajas feo, sí? Y Él me dijo, Amy, yo te traje por eso. Y yo le dije, sí, es verdad. Porque antes de que pasara todo esto, mucho tiempo atrás, hace como un mes, yo estaba hablando con Dana y yo le decía, Dana, tú quizás puedas decir que Dios cambió muchas cosas en ti, pero es que yo no era odiosa, yo no bebía, yo no fumaba, Dana tampoco, Dana no bebía ni fumaba. Y yo le dije, pero yo no encuentro como
yo tengo días que yo me siento y yo no encuentro como, ¿qué fue lo que Dios hizo en mí? O sea, ¿qué fue como eso que me marcó? Como eso que Él cambió. Porque que realmente yo como que con el relajo y el relajo, yo voy a cumplir 4 años el año que viene y yo a veces como que me pierdo y no sé cómo qué fue lo grande que Él cambió en mí. Entonces yo no terminé de hablar con Dana y el Espíritu Santo me dio como una galleta mental y me dijo, ¿tú te acuerdas que cuando tú llegaste, tú no llegaste rota porque tú no tenías nada adentro? Porque quien llega roto le quedan pedazos adentro. Tú no tenías nada adentro. Nada tú tenías adentro. Y de a gota, aunque yo no entendía, aunque yo me tiraba en el piso, yo le decía, Señor, yo no entiendo. Señor, ¿por qué así? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en esa forma? Porque es otra cosa. La identidad se forma en cada quien de manera diferente. Porque el proceso que vivió Eduardo para tener identidad de hijo hoy no es el mismo proceso que vivió Efrén. No es el mismo. Pero la identidad es la misma y son hijos a donde sea que se metan. Y no importa quienes le hablen, ni quienes le digan, ni quienes se rían, tampoco ellos son hijos. Entonces, Él me dijo eso. Él me dijo eso. Y Él me dijo también, y yo sé que lo voy a repetir, quien tiene identidad no se comporta como le da la gana. No habla lo que le da la gana. Y mira, de verdad, yo de verdad, en serio, yo no lo estoy diciendo porque a mí me dijeron algo, ni por nadie. No, es de verdad, en serio. Quien tiene identidad no hace lo que le da su gana. No habla lo que le da la gana, ni se sienta donde le da la gana. Y aún tú ni siquiera puedes caminar como te da la gana. Tú ni siquiera te pones la ropa que te da la gana. Porque yo sé que aquí hay mucha gente a que el Espíritu Santo le dice cómo se va a poner la ropa y qué se va a poner. Aunque ellos no quieran, ellos se tienen que poner eso. No importa. Y tú no coges pique porque tú dices, ay, está bien, ya, en el relajo y en la cosa me la voy a poner. Entonces, ese es mi mensaje para ti. Tú que quizás no entiendes por qué tú llegaste y el vacío sigue. Tú que quizás no entiendes por qué es que no encajas. Aún aquí adentro, muchas veces tú puedes sentir que tú ni siquiera encajas con los que están aquí adentro, porque cada quien tiene un carisma, un llamado y unos dones distintos. Si tú oras, si tú le buscas, si tú le estás buscando, tranquilo que Él la identidad la va a formar y le está condensando. Y ahorita, mientras yo reflexionaba en esto, me dijo, una vasija de barro vieja no aguanta aceite porque se parte. Y quien no tiene identidad no aguanta lo que yo quiero hacer con él porque se va a partir. Quien no tiene identidad no aguanta lo que voy a hacer con él porque se va a romper. ¿Y cómo se rompe? ¿Tú crees que fue por ti? ¿Tú crees que tú lo mereces? ¿Tú crees que tú eres digno? Y de esas maneras tú estás roto. Porque nada es porque tú seas alguien, es porque Él quiso. Y yo soy una persona que yo predico de que nada es por mí, todo es porque Él es soberano y Él quiso. Nada es porque yo tenga fuerzas, es porque Él me las dio. Yo no amo porque yo quiero, yo amo porque Él me amó primero. Y el amar, el entender, el tolerar, son cosas que se forman en tu identidad. Si tú todavía no amas lo suficiente, tranquilo que Él lo está formando. Lo importante es que tú sabes que todavía no amas lo suficiente. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo te está hablando. Porque si Él no te estuviera hablando, ¿tú no supieras que tú no amas lo suficiente? Tú no lo sabes si Él no te lo dice. Porque ¿qué tú crees? Que tú puedes escuchar por ti mismo. Tú no escuchas por ti mismo, tú escuchas porque Él te habla. Y para quien no lo sepa aquí, nadie puede forzar a Dios a hablar. Dios habla cuando Él quiere, con quien Él quiere y como Él quiere. Y no importa si tú estás tirado en el piso dando gritos, pidiéndole que te hable. Si Él no quiere hablar, Él no va a hablar. Porque las lágrimas de nadie mueven al Señor. Así que iglesia y pueblo del Señor, aquellos que viven en el evangelio que no es de ellos, que es del Padre, compórtense como dijo Pablo, de manera digna del evangelio de Jesucristo, para que cuando Él venga, Él se ría con todito usted y le diga, tú lo hiciste bien, y tú le digas, yo lo sé, tú estabas conmigo, por eso yo lo hice bien, porque tú estabas conmigo. De verdad, en serio,
No se comporten como les da la gana. No digan lo que ustedes quieran. No miren lo que les da la gana. Porque el corazón de Dios se entristece cuando tú haces lo que te da la gana. Porque después tú eres el mismo que cuando entiende va y se arrodilla y le pide perdón. Y Él te perdona porque Él te ama. Y quien tiene identidad de hijo le ama de una manera que no entiende. Y cuando tú entiendes que tus acciones le duelen, porque a nosotros nos han enseñado en esta iglesia que el Espíritu Santo tiene sentimientos. Y si Él te está mirando en todo tiempo y anda contigo, todo lo que tú haces, Él lo siente. Y lo que tú sientes dentro de ti, Él lo siente. Él es la única persona que te puede decir: yo te entiendo a totalidad, porque Él vive dentro de ti y Él te puede entender a totalidad todo lo que pasa contigo. Padre, gracias, porque si tú no amaras a tu pueblo, tú no le hablaras. Así que gracias. Porque tú eres Padre y de ti han salido todas las cosas. De ti salió todo, Señor, y tú has pintado todo y le has dado color. Gracias porque nos amas, aunque nosotros no entendamos un amor tan grande. Yo te pido, Señor, que a los corazones correctos que tú le has hablado, esta palabra no se borre, Espíritu Santo. Y yo sé que hay muchos aquí que están formados en identidad disruptiva porque son tus hijos. Sé que hay muchos que están siendo formados y solo tú puedes darle a aquellos que no tienen. Así que yo te pido que tú le des al que no tiene. Así como Javier cantaba: dame agua, míranos aquí, enséñanos a ser hijos, enséñanos a obedecer, a mirar de la manera que tú quieres, amar como tú amas. No tenemos mucho para darte, no tenemos nada para darte, pero aún así tú nos amas. Así que yo me presento delante de ti, al junto de tu pueblo, y te pido: Señor, danos identidad de hijos, enséñanos a ser tus hijos, a donde sea que vayamos, y que no importe la presión y la opresión, arráiganos tanto que no importa si viene un tsunami, un huracán, no nos desentierre nunca, porque somos hijos. Y al que tú no te le has revelado, revélatele, Señor. Y al que te le revelaste, dale más hambre de tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Hoy vives en un mundo que intenta definir quién eres por lo que sientes y por lo que tienes. Pero la identidad disruptiva es la identidad que Dios te ha dado, el propósito para el que Él te creó, lo que ha dicho en su palabra y lo que hizo en la cruz. Identidad disruptiva, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Identidad disruptiva. Este es el tiempo de vivir con coherencia, propósito e integridad para ser luz y una verdadera representación del reino de Dios aquí en la tierra. Identidad disruptiva. Nuestra nueva serie. Bienvenidos.